Bueno, buenas tardes, compañeros y tutor. Quiero dejar como algo de evidencia sobre lo leído, de pronto sobre lo comprendido, la trayectoria que ha tenido la familia eh, desde los conceptos de los clásicos, los premodernos y los modernos, y pues actualmente, de pronto, como la economía de un país como el nuestro depende del tiempo que requiere, por ejemplo, para el género femenino, eh, pues desde el cuidado de la casa, desde el cuidado laboral, ¿sí? Pues cómo gira en torno a cómo se desarrollan las prácticas en el hogar y cómo depende la economía, pues, de pronto, de un país, de esas ambivalencias. Bueno, quiero comenzar pues por algo así que básicamente habla sobre como ese análisis, ¿sí?, que hago sobre el material bibliográfico con base a la renovación de la sociología de la familia, según Noé González de la Universidad de Valladolid de España. Bueno, el autor profundiza básicamente como los conceptos teóricos que plantearon diferentes transformaciones y cambios de la familia contemporánea en nuestros días. Básicamente la teoría relacional, las transformaciones de los cambios en la familia contemporánea en nuestros días y cómo esa teoría relacional o hecho social de la sociología ha planteado, según Donati, por ejemplo, esas pautas teóricas y metodológicas del conocimiento sociológico dentro de la familia. ¿Sí? Bueno, al encontrar una emergencia en la sociología moderna, hablando ya como un poco más de la historia, se encuentran también varias formas de interpretarla. Está ese ensamblaje o imbricación de la sociedad, ¿sí? O sea, ese ensamblaje de la sociedad que se realiza desde una investigación de manera empírica, según los autores. Hablan de tres modelos. El primero habla de la sucesión de bienes con un criterio de conservación forzosa de la propiedad heredada, que se transmite sin fragmentación, y de tipos de organización familiar en la Revolución Francesa. Le Play, Family Souch, 1995. Bueno, en la segunda desaparece esa sucesión, ¿sí? Y el patrimonio familiar finalmente cuenta con la misma anterior, pero los padres pueden heredar lo que quieran de los bienes a quien quieran. Entonces, bien sea heredarlos a quien ellos deseen, el autor lo plantea de la siguiente manera, como libre disponibilidad testamentaria. Entonces, esto es una cita con base al Apply Family Souche, 1895. Aquí claramente el autor habla de la familia polinuclear y de las familias obreras por el mismo modelo de la sociedad industrial. Mm, También básicamente se profundiza sobre ese origen de la familia y los conceptos de Marx, ¿sí? En vista a los contemporáneos también, por ejemplo, como Engels, Leplay formula un concepto mucho más detallado sobre el devenir histórico de la familia. Junto con Engels, él resalta, según Sagalen, también cómo nace esa familia y la propiedad privada. Citan textualmente el argumento de Marx y en otras palabras se puede decir cómo se desarrolla en la medida en que se vuelve fundamental, o sea, se vuelve fundamental la familia para cimentar las bases del capitalismo. También se menciona la familia monogámica, la cual Marx finalmente reduce, o sea, Marx y Engels la reducen a como a la familia burguesa, que es lo que ellos llaman, olvidándose de la familia monogámica y unificada en puro amor erótico individual que viene a concretarse desde su opinión como un producto más del capital, que por ejemplo ya lo veremos que es como un error, que es lo que toma Durkheim y lo formula desde una comparación histórica social de las formas familiares desde las sociedades primitivas hasta sus principios. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso es una evolución constante y en ese momento hay una contracción progresiva, que lo dice Durkheim, ¿sí? O sea, la familia básicamente tiene una constante evolución dependiendo la época, ¿sí? Y básicamente viene como de la tribu, ¿sí? O sea, él cita específicamente que los hombres buscan un acoplamiento fuera de la misma y tiene una nula o baja división del trabajo social. O sea, el hombre como que finalmente empieza a apartarse un poco de la familia porque el capital le da para de pronto no depender, por ejemplo,
de ese producto heredado. ¿Sí? El clan exógamo amorfo hasta la modernidad familia nuclear conyugal, dice Durkheim en 1885 y Segalen, que son contemporáneos, dicen cómo en vista de ese crecimiento evidente de la necesidad y del trabajo, eh, habla de esas cosas que vienen a cambiarse en el momento entre la familia, los integrantes se sienten con mayor independencia en la medida en la que aumentan las oportunidades laborales para cada integrante de la familia. Entonces, básicamente es lo que dije ahorita, ahorita no hay necesidad como o no hay dependencia total de las sucesiones de bienes o incluso de la misma familia, padres, pareja, etcétera. Es algo que va cambiando con el paso del tiempo. Donati cita a Durkheim cuando dice que estamos ligados a nuestra familia porque nos sentimos ligados a padres, a hijos, a cónyuge, porque los vínculos se derivan sobre las cosas que prevalecen, sobre los precedentes de las personas, ¿sí? Entonces hay más una dependencia también emocional, si se puede decir así, y cuando Donati cita a Durkheim. Entonces Donati quiere decir que a medida que esos vínculos se hacen más democráticos, las relaciones entre padres y hijos se hacen más íntimas y distantes. O sea, ya no es como en la Revolución Francesa, sino que hay un vínculo más personal entre la familia, ¿sí? Pero también por la misma conservación de bienes y patrimonio familiar. O sea, todo este cambio de las teorías son los souvenirs modernos y los retos que tiene la estructura familiar para no ser tenida en cuenta como un producto más del capital, que era lo que decía Marx. Ahí era donde él estaba equivocado, ¿sí? O bueno, lo dice el autor que hay con base a ese estudio, él se replantea nuevamente. Eso trae consigo cambios estructurales y fundamentales para los mismos integrantes. ¿Qué quiere decir? Si hablamos del autor Tocqueville, esas transformaciones que tienen las familias sobre las consecuencias del pasado, que afirman que sin pasado y sin futuro el individuo va hacia sí mismo, o sea, pero corre ese riesgo de encerrarse en la soledad de su corazón, ¿sí? 1980, Tocqueville. Bueno, Adorno ya posteriormente habla de esos peligros de la misma división y esa transición dentro de la familia que finalmente considera la misma como la cuna de la cultura autoritaria. Adorno dice que es el fin de la familia tradicional. Señala que hay una llegada de un nuevo modelo despiadado del ser humano, o sea que finalmente la misma familia es la que se está encargando de dividirse por el mismo producto, o sea, por generar ese mismo producto de consumo, bien sea de bienes, bien sea de servicios, que finalmente son los que cimentan el capital, si son productos o bienes derivados del capital, pero generados por la familia. Tacol Parson habla y sintetiza sus estudios relacionados a Durkheim y Weber y Freud, o sea, él coge como más campos, ¿sí? Pero lo llama como la sistematización y lo coge desde el empirismo. Entonces él dice como que la familia es un subsistema fundamental de la sociedad, ¿sí? Que va incorporando varias disciplinas. Entonces el autor de manera empírica lo organiza de la siguiente forma. O sea, él habla primero de la estructura social destinada a nuclearizarse, que es cuando habla de la familia nuclear, ¿sí? Y segundo, esto demanda una movilidad social geográfica y tercero, un creciente aislamiento de la parentela. Cuarto, una creciente restricción del número de hijos. Cinco, también está caracterizada por ejes, por uno que es el poder generacional y dos que es la división del trabajo. Por último, tenemos ese eh, sexto, bueno, argumento de la sistematización que nos plantea Tacol Parsons, ¿sí? De los estudios relacionados a Durkheim, que básicamente también divide a la familia. ¿Por qué? Porque habla de, primero, ese poder generacional y segundo, de la división del trabajo, ¿sí? Eh, Esos ejes se basan básicamente en ese poder superior instrumental para el marido, ¿sí? El segundo, el poder superior de rol interno para la mujer, ¿sí? Tercero, ese poder inferior y objetivos instrumentales para el hijo. Y cuarto, el poder inferior del objetivo expresivo para la hija. Entonces, como que también se está educando, también como con esa misma base de dominio, se puede decir patriarcal. Entonces, la tesis de Parson profundiza bastante sobre estos conceptos, pero solo se basa en la familia de clase media occidental y de creencias cristianas. Entonces, desde un contexto premoderno sobre la sociedad, los anteriores autores se consideran clásicos, ¿sí? Y escriben esa evolución y los cambios que ha tenido la familia en la sociedad
de una manera estratificada, de una manera jerárquica hacia la modernidad. ¿Qué pasa? O sea, básicamente se abrevia y se profundiza más sobre cómo cómo, cómo todos estos clásicos son estudiados, por ejemplo, por Horkheimer, Adorno y Marcus, que son de la Escuela de Frankfurt, pero lo ven desde una comunidad de diálogo. O sea, entonces esas premisas o circunstancias conservadoras de la sociedad ratifican las relaciones de la autoridad y desigualdad dentro de la sociedad y dentro de la esfera pública, ya que todo depende de la división del trabajo. mm, las conductas de la familia también. Para finalizar en términos, para finalizar un poco sobre la revisión y renovación de la sociología de la familia de Noé González, ¿sí? Habla mucho sobre contextos, palabras, se crean esas palabras como género, carácter sexuado, que se vuelven fundamentales para determinar la sociedad desigual, o sea, una sociedad en las mujeres desigual. Una figura femenina constante que pelea por la recuperación de sus derechos, por la equidad en los roles compartidos dentro del seno familiar y de la sociedad. Por ejemplo, ese pensamiento feminista que tiene eh, más tiempo dedicado a la familia, o sea, que no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo que laboran y el tiempo que laboran en la casa sin remunerar. Podemos incluso ahorita hablar que uno de los ministros, bueno, está trabajando aquí en el país, en Colombia, como en el tema, por ejemplo, de que se remunere el tiempo que la mujer está trabajando en la casa. Entonces, por ejemplo, si en las mujeres mayores, si tenemos mujeres de 56 a 60 años y hombres de 56 a 63 años también, nos damos cuenta que los hombres trabajan aproximadamente 58 horas acá en Colombia y las mujeres están trabajando 66 horas, 68 horas semanales, ¿no? No se está teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema el tiempo trabajado en los hogares. Entonces, básicamente esos derechos y esa equidad de roles compartidos hablan de ese seno familiar y en la sociedad, o sea, cómo ese pensamiento feminista, como lo decíamos, habla y pelea por esos objetivos de desarrollo entre la vida familiar. Dependen fundamentalmente, nosotros dependemos fundamental de esa figura, ¿sí? Incluso en la guerra, en la economía en países que se ha vuelto fundamental, por ejemplo, que se asuman roles diferentes, eh, porque incluso esa labor pues genera más trabajo para el hombre, o sea, a la mujer tener una mayor carga laboral en el hogar, pues el hombre va a tener una mayor capacidad remunerada y un mayor tiempo remunerado en un trabajo pues ya privatizado por el Estado, por la industria. Por tal razón, la siguiente referencia bibliográfica, por la cual profundizaré en breve, habla sobre esa sociedad y la economía del país, como en América Latina, por ejemplo, eh, pues hay porcentajes, por ejemplo, desde la sociología de la economía del cuidado y la comparación, habla de los tiempos y de cómo se distribuye. Y justamente todo eso comienza desde la pandemia. Entonces se ha agravado con la pandemia. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Mujeres, por ejemplo, del 2020, habla de ese panorama que muestran las encuestas, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, desde la economía feminista como ese paradigma neoclásico que funda sesgos eh, androcéntricos, se puede decir así, en el ámbito de lo privado y lo doméstico, que era lo que yo les manifestaba. Bueno, los aspectos importantes, por ejemplo, en países como Colombia, empezaron a solidificarse en el 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Sí? Entonces, hablan o median políticas equitativas de género desde los movimientos sociales. Son estudios relacionados con el DANE y el PIB. Por ejemplo, en Colombia, en la Ley 1413 del 2010, el Congreso de la República habla de ese establecimiento de la economía del cuidado del sistema de cuentas nacionales, con una tarea de establecer mediante cuantitativamente esos aportes de género femenino. O sea, no se estaban teniendo en cuenta esos aportes. Por ejemplo, si yo soy hombre y tengo el tiempo de trabajar 8 horas, 12 horas, pues lo más probable es que haya una mujer o exista una mujer en mi casa que va a compartir o a hacer las tareas que pues yo no hago, ¿sí? Y eso va a generar una mayor economía para mi bolsillo, pero va a generar una inequidad, una inestabilidad, primero emocional y segundo también una inestabilidad económica, pero indirectamente también se está mostrando que la economía del país se está moviendo básicamente por esa inequidad, ¿no? Según la encuesta del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Habla, por ejemplo, Aguirre y Ferrari 2001, dice básicamente y resaltan esas encuestas impulsadas por las entidades relacionadas, que cómo la visibilización de esas prácticas derivan de la construcción de las políticas, o sea, más inclusivas, equitativas para las mujeres. Entonces se necesitan acciones prácticas, no discursivas, incluso demagógicas ni complacientes, o sea, ¿sí? No va como desde la demagogía, desde la teoría o de que suene bien, sino más como desde, por ejemplo, qué está haciendo el país para remunerar, por ejemplo, a las mujeres que trabajan en la casa y que ya no pueden trabajar porque ya están en una condición en la que no les dan trabajo por su edad, bueno, por X o Y razón, pero que sin embargo están siendo productivas para el sistema capital industrial del país. ¿Sí? Esos aspectos metodológicos, por ejemplo, hablan del PIB, del bienestar social, y acá en Colombia hablan de dos documentos. Esos dos documentos hablan de la cuenta de satélite de la economía del cuidado, según el DANE, y el otro de la encuesta nacional del uso de tiempo, según el DANE. Hay un tercer documento que es el censo, ¿sí? Realizado. Por ejemplo, que era lo que yo les hablaba, 44.164.417 personas, que son las que se cogen. De esas 52,2 corresponden a las mujeres y el 42,2 a los hombres. Entonces, de esto, el 22,6 corresponde a un grupo de 0 a 14 años, el 68,2 entre 15 y 65 años y el 91 de personas de 65 a 0. Entonces, ¿qué era lo que hablábamos, por ejemplo, de anteriormente? Las horas laboradas no se están, o sea, no se tienen en cuenta en el sistema, por ejemplo, económico del país, pero indirectamente hay un aporte masivo pues, de las mujeres. ¿Cómo se puede decir que ese papel de Estado en la sociedad, desde que somos meros espectadores, ¿sí? Habla de cifras, ¿sí? Mayores en los hombres, o sea, en cuanto a la equidad laboral, o sea, la contratación, pero vemos que en países como Colombia, por ejemplo, la figura femenina ahorita se ha vuelto fundamental en la política, se ha vuelto fundamental en el trabajo y en la economía incluso del hogar. Bueno, para de pronto finalizar, se puede decir, a modo de conclusión, el autor dice que las familias solo no se pueden ver como consumidoras de servicios, ¿sí? Que es como lo que hablaba Marx en la anterior referencia a lo que yo decía. O sea, se está viendo como un producto más del capital y de la economía y de la división del trabajo, más no de pronto como ese núcleo familiar, ¿sí? Pero en muchos de los casos el mismo núcleo familiar o los núcleos familiares son los que se encargan de que se empiece bueno, primero a consolidar la economía, que es una necesidad para todos los países, pero también empieza a dividir, o sea, hay una brecha también de género porque si de pronto yo tengo un mejor trabajo, si mi pareja no va a tener un mejor trabajo, entonces ya empieza a haber una inequidad, una inestabilidad en esa familia nuclear. ¿Sí? A modo de conclusión, básicamente se plantea cómo esos objetivos y su cualificación y remuneración, eh, y necesariamente la dignificación y el reconocimiento de las mujeres ocupan principalmente los roles ligados al ámbito doméstico. Entonces, pero también se hace con las tareas que son realizadas en los espacios laborales porque tampoco son igualmente remuneradas a la capacidad de un hombre. Si bien de pronto biológicamente el hombre puede desarrollar mayor fuerza por las labores, pues hemos evidenciado que no es así. Sí, en muchos de los casos también vemos, por ejemplo, que hay mujeres fisiculturistas, hay mujeres manejando un autobús grande, una tractomula, un taxi, ¿sí? Entonces, eso no se resume, por ejemplo, al género. Gracias a ellas, básicamente, han aumentado el trabajo doméstico, ¿sí? Entonces, son las mujeres las que tienen una mayor participación en las actividades del hogar y el cuidado y que invierten más tiempo básicamente en esa creciente economía del mercado laboral. Vuelvo y lo digo, o sea, si de pronto una mujer no estuviera en la casa trabajando en muchos de los casos,
no, el hombre no tendría pues una mayor economía. Entonces lo que se busca, por ejemplo, desde el pensamiento femenino, desde la equidad, desde los derechos laborales, ¿sí? Es como si las condiciones, por ejemplo, no cambian para una mujer porque está en la casa, pues el Estado finalmente también tiene que reevaluar la economía de la mujer, ¿sí? Tiene que pues tener proyectos que finalmente económicos lucren a la mujer o remuneren también ese espacio en la casa. Bueno, muchas gracias y espero les haya gustado el video.